Como les decía en el video pasado, las reacciones exotérmicas son las más fáciles de reconocer. ¿Por qué? Porque normalmente vemos la emisión de esa energía en forma de luz o calor. Eh, Cabe recalcar aquí que en las reacciones exotérmicas nosotros normalmente, o los seres humanos en general, obtenemos el 80% de nuestra energía o de la energía que utilizamos todos los días de reacciones exotérmicas. Principalmente las de combustión, o sea, la quema de combustibles fósiles, la, ¿cómo se dice? Pues sí, en general la quema de combustibles fósiles o la quema de leña, todo eso tiene que ver con reacciones exotérmicas. ¿Cómo suceden las reacciones exotérmicas o las reacciones de combustión? Ya les había dicho. Tenemos un combustible con mucha energía química almacenada, se combina con el oxígeno y desprende mucha energía. Normalmente, bueno, desprende otras cosas, pero lo que más se desprende es energía. Y como ya les había dicho, aunque al principio tengamos que poner una pequeña cantidad de energía, o sea, un cerillo o encendedor o cualquier cosa que tenga un poquito de energía, la energía al final que se genera es mucho mayor que la que pusimos al principio. Entonces por eso podemos decir que no necesitan energía porque se recupera con creces la cantidad de energía puesta con la cantidad generada. Mm, bueno, como ya les dije también, la principal de estas reacciones exotérmicas es la combustión, pero existen otros tipos de estas reacciones, como por ejemplo las reacciones o sea, de oxidación, como de la combinación de oxígeno con algún metal, como el hierro, el óxido de hierro, el óxido de plata, el óxido de aluminio, todos esos óxidos que se generan son también reacciones exotérmicas, pero en ellas la cantidad de energía generada es muy poquito, muy poquito, y por eso no vemos visiblemente que se genere energía. Sin embargo, sí hay esa poquita cantidad de energía liberada al ambiente en forma de calor. Um, Cuando hablamos de combustibles, específicamente hablando de combustibles, ya olvidándonos ahorita de la reacción como tal, eh, la gran mayoría de estos combustibles están en el grupo de los hidrocarburos, es decir, compuestos orgánicos, pues, compuestos químicos orgánicos que están compuestos exclusivamente por carbono e hidrógeno. Son los únicos dos componentes que necesita un combustible. Eh, los más comunes para nosotros son, por ejemplo, el metano, que ya habíamos hablado un poquito del metano. Es el gas natural. El principal componente del gas natural es el gas que se genera por la putrefacción o la digestión de las vacas. O sea, es un gas bastante común que tiene un potencial energético bastante alto. Pero es todavía más alto, por ejemplo, el propano. Este es propano. C3H8. Este gas propano es el que viene, por ejemplo, en los tanques de gas que piden de Combugas o de lo que sea. Bueno, si ustedes tienen gas natural es metano, pero si compran gas así en tanques o en pipas es propano. Este propano tiene una capacidad de energética más grande que el metano porque tiene más carbón que quemar, pero también genera más residuos o es más sucio, por decirlo de una forma. Otro gas muy común es el butano. El butano es el gas que viene, por ejemplo, en los encendedores chiquitos. También es un gas que bueno, si ustedes se fijan,
tanto este como este, cuando los ven así en el tanque, en donde están contenidos, se ve como un líquido, pero es solo por la presión a la que lo están metiendo a ese recipiente. Ya una vez que liberas un poquito la presión, se convierte otra vez en gas. Pero bueno, hasta el pentano, no, uno, dos, sí, hasta el butano nada más son gases. Ya cuando empezamos con 5 carbonos, 6 carbonos, 7 carbonos y demás, son líquidos. Y ahí tenemos un ejemplo muy clásico, que yo supongo que ustedes han escuchado la palabra octano. Ay, perdón. No puedo hablar y escribir al mismo tiempo. Entonces, supongo que ustedes han escuchado hablar o han escuchado de los octanos en la gasolina, cuando van y dice 90 y tantos octanos, 80 y tantos octanos, cada una de las gasolinas. Pues es esto, o sea, es que tanto contiene de, de estos hidrocarburos de 8 carbonos, que son líquidos y se utilizan también, tienen mucho más poder energético que cualquiera de estos gases, pero igual generan mucha más contaminación. Mucha más contaminación. Y si le seguimos hacia arriba, o sea, hay una infinidad de compuestos de carbono, porque el carbono es muy especial y puede generar un montón de compuestos distintos. Entonces hay a veces que hay compuestos orgánicos de este tipo, hidrocarburos de 60 carbonos o algo por el estilo, pero esos ya son sólidos. O sea, de hecho creo que a partir de los 18 carbonos empiezan a ser sólidos. Entonces ya todos los demás son sólidos. Por ejemplo, la hulla o el asfalto son compuestos hidrocarburos que tienen muchos carbonos y entonces son sólidos y se pueden utilizar para otras cosas. Ya no se utilizan como combustibles porque la quema de estos generaría una cantidad exagerada de componentes tóxicos y componentes contaminantes para el medio ambiente. Entonces ya se tienen otros fines distintos. Viene justamente una gráfica en sus libros en la página 212 donde nos dice cómo es o nos enseña cómo es que se ha modificado o cómo se ha incrementado el uso de ciertos combustibles. Déjenme les pongo la hojita como tal. Que sí me gustaría que lo viéramos más a detalle. O sea, vemos ahí, ¿no? Y entonces, si se fijan, básicamente la energía solar eólica se ha mantenido o fue la principal fuente de energía de 1830 hasta la fecha, se ha mantenido prácticamente sin variaciones. Y eso es peligroso porque al ser energías que no generan contaminantes, podrían ayudarnos a disminuir las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera y por lo tanto evitar el calentamiento global. Pero se ha mantenido prácticamente igual. Tal vez ha cambiado. Si lo separaran, yo creo que ahorita la eólica se vería un poquito más, o acá se vería que es casi todo eólico y aquí se irían mezclando ya las tres. ¿Por qué? Porque antes era prácticamente la única fuente de energía que tenían. Antes de que empezaran a usarse los combustibles fósiles, la gente tenía molinos y era lo que generaba energía. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos hidroeléctrica, nuclear, gas natural. Si se fijan, todas esas empiezan a aparecer ya hasta aquí, a mediados de 1900. Bueno, a principios, mediados de 1900 es cuando empiezan a popularizarse esas fuentes de energía. Y vemos el carbón y el petróleo. El carbón se empezó a usar, o fue el primer combustible fósil que se empezó a utilizar. Empezó desde acá, 1800, a mediados de 1800, que es cuando empieza la revolución industrial. Entonces, desde entonces hacia acá, solo ha aumentado, y aumentado, y aumentado el carbón. Y el petróleo pasa igual, desde que se empezó a usar a principios del siglo XX, empezó también un aumento en su uso.
Y entonces ahorita, como el 70%, 80% de todo el consumo de energía en el mundo tiene que ver con estos combustibles fósiles. Y eso es un problema, algo que se necesita cambiar, tanto desde la perspectiva ambiental como de la económica, porque ahorita estamos justamente sufriendo el que nuestro petróleo esté en menos de $1, en negativos de dólar, o sea, y justamente tiene que ver con esto, que el gobierno apostó a que el petróleo iba a ser lo que nos iba a mantener como una nación fuerte, y en lugar de apostarle a este tipo de tecnologías que ahorita podrían estar fácilmente surtiendo la mitad de la energía de México. ¿Por qué? Porque tenemos un montón de sol y un montón de viento. Aunque ya vimos que también tienen sus contras, la construcción de estas granjas solares o de los molinos de viento, y tiene que ver con la parte social. Pero eso se puede corregir fácilmente si somos un poquito, ¿cómo llamarlo?, conscientes de que tenemos que ayudar primero a nuestros compatriotas. Pero bueno, entonces hasta ahí le podemos dejar ahorita, y por favor, la tarea sería el punto... No, pues sería, creo que sí, todo el cuadro, por favor, de la página 213. Aquí se los anoto. Entonces, la tarea, por favor, sería el cuadro de la página 213. Les pide hacer unos cálculos, pero súper sencillos. No vayan a estar diciendo que no pueden hacerlos, porque son multiplicaciones y divisiones. Así de sencillo está. Y les da todos los datos que necesitan en la lectura que viene ahí, por favor. Entonces, hasta ahí le dejamos.